¿Cuál es esa forma en la que nosotros podemos por fin aceptar las pérdidas en el trading? Pues bien, en este video y como psicólogo te voy a ayudar a entender todo lo que necesitas saber sobre cómo aceptar las pérdidas en el trading y cómo de una vez por todas puedas operar sin luchar contra algo inevitable en el trading como lo son las pérdidas. Lo que vas a ver a continuación es un resumen muy concreto de una clase que hice hace unos días en un en vivo de YouTube con respecto a cómo aceptar las pérdidas en el trading. Así que si el video de hoy te aporta valor, no dudes en suscribirte al canal. Y sin más preámbulos, iniciemos de una vez con el video. La clase del día de hoy, mis queridos traders, cómo aceptar las pérdidas en el trading. Es un problema que se nos presenta muy frecuentemente a los traders y más porque las pérdidas es algo demasiado común en el trading, pero se nos dificulta muchísimo aceptarlas, como que nuestra mente se resiste con todas sus fuerzas a entender que sí o sí vamos a perder. Esto es algo que nos ocurre a muchos, a mí también me ha ocurrido, a muchos nos pasa. Entonces, antes de llegar a ese punto de decir qué es lo que se debe hacer, tenemos que darle un contexto al tema completo para entender más el tema y también cuando ya demos los tips psicológicos para aceptar las pérdidas, podamos interiorizarlo de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué significa aceptar una pérdida en el trading? Aceptar no significa que no te duela. Puedes sentir frustración, tristeza, enojo y aún así aceptar el resultado. Básicamente aceptar una pérdida, y yo quisiera como decirles a ustedes que existe una manera en la que ustedes van a ver una pérdida y no van a sentir absolutamente nada negativo al tener una pérdida. Quisiera que eso existiera. Yo también quisiera para mí, para que a mí tampoco me incomode una pérdida, pero tristemente no es fácil emocionalmente aceptar una pérdida, no es fácil, pero el tema no es que no nos duela, que no se sienta incómodo, sino el tema es que seamos capaces de decir, "Oh, listo, bien, perdí, entiendo que eso podía pasar, pero listo, está bien. No me gusta, me estoy sintiendo, tengo rabia, tengo frustración, pero no voy a permitir que esas emociones tomen decisiones por mí para la siguiente operativa". Eso es lo que significa aceptar una pérdida. No es dejar de sentir la emoción, sino, aunque sienta la emoción, ir a la siguiente operación sin que esas emociones tomen decisiones por mí. También aceptar una pérdida significa dejar de luchar contra el resultado. La operación terminó y no puedes cambiar lo que ocurrió. Entonces, el dinero ya se perdió. Cuando uno pierde, el dinero ya se perdió. No hay absolutamente nada que hacer. Entonces, simplemente es decir, bueno, pues ya se perdió. Se perdió, ya. Y lo que debemos hacer es ir a la siguiente operativa, mirando con mucha objetividad lo que está haciendo el precio y no buscando recuperar eso que perdimos en la operación anterior. Eso es aceptar una pérdida. Acá en la diapositiva nos dice significa volver al proceso, tu atención deja de estar en recuperar el dinero y vuelve a ejecutar correctamente. Entonces, es lo que les estaba diciendo, simplemente digo, sí, perdí correctamente, no hay nada que hacer. Recordemos que el mercado no nos debe absolutamente nada, nosotros perdemos dinero, otra persona pues lo estará ganando, pero nosotros no, el mercado no nos debe nada, el mercado ni sabe que nosotros perdimos o ganamos, solamente se mueve siguiendo unos parámetros que ya están establecidos. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es aceptar que hay cosas que se nos salen de nuestro control. Lo único que está bajo nuestro control es analizar y ejecutar correctamente nuestro plan. Entonces, pero bueno, aquí llega la pregunta, ¿pero por qué es tan difícil aceptar las pérdidas en el trading? Porque no sé si a todos les pasa, al menos a mí me pasa, y estoy casi seguro que al casi 100% les pasa que aceptar las pérdidas, al menos al comienzo, es muy difícil. Entonces, y hay unas razones detrás de eso, y es que nuestro cerebro rechaza las pérdidas. Una pérdida duele más que una ganancia similar, que una ganancia similar
Bueno, o sea, lo que esto quiere decir, y es algo que he hablado en lives anteriores, en clases anteriores, y es que nuestro cerebro puede perder $100 o ganar $100. Y hay un fenómeno psicológico y es que perder tiene en cuanto a intensidad emocional, es mucho más potente esa sensación de perder $100 que de ganar $100. Ganar $100 se va a sentir agradable, pero no va a ser tan potente esa emoción. Digamos que yo estoy contento acá cuando gano 100, pero cuando pierdo me siento acá en intensidad, me siento muy, muy frustrado comparado con la intensidad de cuando estoy contento porque gané 100. Esto es un fenómeno muy de nuestro cerebro, no se puede cambiar, nuestro cerebro es así y por eso es que llega a ser tan difícil ese manejo de aceptar una pérdida. Sentimos que perdimos el control, buscamos explicaciones, culpables o formas de evitar que vuelva a pasar. Hay algo en el trading que es demasiado frustrante para nuestro cerebro y es que a nuestro cerebro le gusta saber qué va a pasar, en el sentido de que le gusta hacer cosas para llegar a tener un desenlace positivo para él. En el caso del trading no pasa eso porque yo puedo operar 10 operaciones supremamente bien ejecutadas y aún así puedo perder 8. Un ejemplo. No es muy poco probable que pierda las 10, eso es casi imposible que pase, así como es imposible ganar 10 consecutivas, o bueno, al menos cuando el ratio no es tan pequeño. Entonces el cerebro le gusta como que yo hago esto y sé que voy a obtener esto, pero en el trading hay un tema y es que hay una cosa en psicología que se llama el refuerzo intermitente y es que el cerebro hace cosas y a veces recibe castigo o a veces recibe premio. Entonces también a veces eso que les acabo de decir del refuerzo intermitente es lo que hace que las personas se vuelvan adictas al trading por este refuerzo intermitente. El cerebro como que se vuelve adicto a estar opere para que de vez en cuando tener una ganancia grande. Pero el cerebro le gusta mucho mantener el control de lo que está haciendo. Cuando siente que pierde el control, que hace algo y no sabe qué va a pasar, se desestabiliza mucho, entra en estrés, entra en ansiedad. Es naturaleza pura de nuestro cerebro trabajando y esa es una razón por la que el trading es tan difícil para las personas y por qué también es tan difícil aceptar que sí o sí van a haber pérdidas. Dice acá el numeral 3 de esta diapositiva, queremos recuperar lo que perdimos. La urgencia por recuperar el dinero puede llevarnos a decisiones impulsivas. Hay un tema y es que cuando nosotros perdemos una cierta cantidad de dinero, entonces como ya les decía, hay una emoción con bastante intensidad de rabia, de frustración, de pronto de tristeza. Y otro fenómeno muy interesante a nivel psicológico es que cuando, por ejemplo, tenemos rabia porque perdimos, la mente busca un mecanismo de aliviar esa rabia. Entonces existen dos caminos, el camino rápido y el camino lento. El camino lento es decir, bueno, me voy a aguantar la rabia que tengo y voy a esperar a que se me pase, no sé, unas horas, un día, unos días. Ese sería el camino rápido, pero el cerebro le gusta más, ese sería el camino lento, pero el cerebro le gusta más el camino rápido, que sería buscar entrar a una operación para recuperar eso que acaba de perder y así de esta manera disminuir bastante, bastante rápido esa mala sensación de que el mercado nos quitó algo que era nuestro. Entonces, ¿qué problemas nos ocasiona no aceptar las pérdidas? Hay un problema y es el más importante que ocasiona esa no aceptación de las pérdidas en el trading y es el revenge trading o trading de revancha, de venganza o buscar recuperar lo perdido y tomas decisiones impulsivas. Entonces, lo que les decía, nuestro cerebro queda como con esta rabia y lo que quiere es sentir un alivio a esta rabia que está sintiendo. Estoy hablando de la rabia simplemente como un ejemplo, puede ser frustración, puede ser tristeza, pueden ser otras, pero vamos a decir que sea rabia. Y entonces busca la forma de equilibrar eso, tiene rabia y quiere buscar la forma de equilibrarla, de bajar esa rabia, que ya no haya esa rabia y eso lo hace a través de recuperar lo que perdió. Entonces como que, bueno, me perdí siempre, pero si ya lo recupero otra vez, como que, bueno, entonces ya quedé tranquilo. Entonces eso nos lleva a tomar decisiones impulsivas y sería, pues, ejemplo, si yo en mi caso, por ejemplo, que opero una sola vez al día, entonces digo, no, como perdí, entonces hasta que no recupere no me voy a ir a descansar.
Entonces, eso lo que ocasiona es que voy a estar entrando hasta que supuestamente recupere, pero también puede pasar, y lo más seguro que va a pasar es que la pérdida se va a agrandar. Eso es algo que sucede con mucha frecuencia, que la pérdida sea grande. Digamos que si pasa que se recupera, de hecho es malo porque el cerebro se acostumbra a que como que yo pierdo y tengo que recuperar, entonces se acostumbra como a ese hábito tan tóxico que eso lo que va a hacer es que queme cuentas muy seguido porque es un hábito que es muy perjudicial para el trading. Entonces, de este primero que es la revancha del trading viene el sobre riesgo y la sobreoperación. Aumentas el riesgo o entras en operaciones que no tenías en tu plan. Entonces, lo que decía, entonces yo solo tengo una entrada, perdí y, y de pronto hice otra y pues perdí otra vez. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? No, pues tengo que a la siguiente ponerle una pérdida más grande, o sea, un stop más grande para que asimismo el TP sea más grande y recupere, o sea, no solamente ya me salté que ya hice 3 operaciones cuando solo tenía que haber hecho una, sino que también tengo que arriesgar más para poder ganar más o buscar un movimiento más largo que el que debería estar buscando para recuperar lo que perdí. Entonces, ese es un hábito también que afecta en exceso a nuestro trading. Y tercero, pierdes el control de tu proceso. Tu siguiente operación deja de depender de tu estrategia y lo hace de tus emociones. Deja de depender de tu estrategia y lo hace de tus emociones. Entonces ahí es lo que les decía, creo que era la clase pasada, que dejamos de operar el mercado y comenzamos a operar nuestras emociones. Entonces perdemos esa objetividad de leer el mercado y analizar el contexto y simplemente comenzamos por esta rabia que tenemos, esta emoción negativa que tenemos, buscamos forzar una nueva entrada para buscar la forma de recuperar eso que sentimos que el mercado nos robó. Entonces, no manejar bien la aceptación de que las pérdidas en el trading es algo que sí o sí van a pasar, nos trae, como ya lo podemos ver, muchos problemas que si no los tratamos en el largo plazo nos van a llevar a perder muchas cuentas, mucho dinero y mucho tiempo. Idea clave, una pérdida que no aceptas puede convertirse en muchas pérdidas más. La operación anterior ya terminó, el verdadero peligro aparece cuando permitimos que siga tomando decisiones por nosotros. Entonces acá la finalidad es lograr que ocurrió una pérdida y yo es como si cerrara ese capítulo en mi vida, hiciera un borrón y cuenta nueva y paso a la siguiente operación sin perder esa objetividad, sino simplemente leo el mercado, analizo teniendo muy presente, pues como me diga a mí mi plan que debo analizar y tomo decisiones en base a lo que el mercado está haciendo y no a la emoción que yo traigo de las operaciones que he perdido. Entonces, eso es en cuanto a los problemas. Ahora, la parte más importante y es por lo que estamos aquí, cómo aceptar entonces las pérdidas en el trading. Antes de contarles eso, hago un pequeño aviso comercial y es que si tú eres un trader que llevas tiempo en este mundo del trading o que estás iniciando y ya te diste cuenta que esto es un mundo demasiado difícil, no logras ver resultados, todo se ve como muy oscuro, yo ofrezco unas sesiones personalizadas uno a uno de diagnóstico técnico y psicológico del trading. Lo que yo hago es revisar a profundidad bajo los 3 pilares del trading, que es estrategia, que la estrategia que ustedes estén utilizando tenga esperanza matemática, psicología, vamos a revisar todos los aspectos psicológicos más importantes en ustedes, cómo están, cómo los están manejando, por ejemplo, esto de la aceptación de las pérdidas y muchos otros más, cómo los están manejando y la gestión de capital, que siento yo que es de las que más afecta para que uno pierda cuentas. Entonces yo les hago una revisión exhaustiva, pero no nos quedamos ahí solo en la revisión, sino que les genero un plan de mejora de cómo vamos a hacer para mejorar cada uno de los ítems de estos problemas que yo encontré y que ustedes tienen que ponerse a trabajar para mejorar. Entonces los evalúo y les doy un plan paso a paso de cómo van a hacer para mejorar y de esta manera lleguen a encontrar la rentabilidad.
Ojo que yo no garantizo que sean rentables, eso es muy difícil, pero lo que sí garantizo es que les ayudo a encontrar el problema y les digo cómo lo trabajen desde un aspecto técnico y psicológico. Entonces, si les interesa, me pueden escribir al Instagram o al WhatsApp que está en la descripción de este video, de este live. Entonces, quedo pendiente por si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿cómo aceptamos las pérdidas en el trading? La primera sería aceptar el riesgo antes de entrar. Para las personas que de pronto están por aquí y no me vieron cuando estaba operando, hay una parte en la que yo establezco mi riesgo y me digo una frase a mí mismo que es: entiendo y acepto que puedo perder este dinero, que en este caso son $120, que es lo que yo arriesgo por operación. Puedo perder este dinero y si lo pierdo, sé que no me va a gustar, pero entiendo el riesgo y no me lo voy a tomar mal, no me lo voy a tomar personal. Eso lo hago antes de operar y es una forma en la que yo le estoy diciendo a mi cerebro que no se vaya a hacer la falsa expectativa que si yo opero es únicamente para ganar. Yo sé que ese dinero está en riesgo y no puedo tomármelo personal, no puedo ponerme a pelear con el mercado porque perdí, porque yo sé y después de tanto hacer esto, he entendido que no hay ni una manera de que yo pueda evitar perder. Siempre voy a perder. Entonces hay que aceptarlo antes de comenzar, saber que lo que nosotros vamos a arriesgar está en peligro de perderse. Eso es una realidad que hay que aceptar. Evalúa tu ejecución, no solo el resultado. Entonces, una buena operación puede terminar en pérdida. Lo importante es si seguiste tu proceso. Aquí la pregunta es, nosotros en el trading, ¿qué controlamos? ¿Nosotros controlamos lo que nosotros hacemos o lo que hace el mercado? Esta es una pregunta. La respuesta obviamente va a ser: nosotros controlamos lo que yo hago. Lo que hace el mercado yo no lo puedo controlar. Entonces yo tengo que cambiar mi foco y es una parte demasiado importante que nos pasa a los traders, es que cuando entramos a este mundo, nuestra mente por todos lados solo piensa: retiro, quiero retirar, quiero ganar, quiero retirar, 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 retirar. Y ese es nuestro foco. Entonces nosotros medimos el trading basado en ese foco. Todo lo que no se parezca a retirar va a ser una amenaza para nosotros, para nuestra mente, o sea que perder va a ser una amenaza bastante, bastante grande a ese objetivo que nosotros tenemos. Entonces, necesitamos cambiar el foco y concentrarnos en lo que nosotros sí podemos controlar, que es la ejecución. La ejecución sí la controlamos 100% nosotros. Entonces ahí es donde yo tengo que comenzar a medirme a mí como trader, no por lo que retiro, no por lo que gano, sino por lo bien que ejecuto. Si yo ejecuto 10 de 10, o sea, 10 muy bien ejecutadas de 10 que hice, soy un excelente trader, así no esté ganando tanto. Y aquí está la importancia de las asesorías que yo les decía. Si ustedes ejecutan 10 de 10 muy bien y no están ganando, es porque algo están haciendo mal en cuanto a nivel de gestión de capital o nivel de estrategia. La estrategia no tiene esperanza matemática. Entonces, ahí es lo que les digo, que yo paso a evaluar por qué no están ganando, qué está pasando, por qué no ganan. Pero para cerrar este punto como tal, necesitamos enfocarnos no en retiro, sino en ejecución y calificarnos a nosotros mismos, no por ganar o por perder, sino por ejecutar correctamente. Esto es demasiado importante. Hay que cambiar el foco en el que nos estamos evaluando y evaluamos el trading. La tercera, no intentes recuperar emociones con otra operación. La siguiente operación no tiene la obligación de recuperar lo perdido. Es lo que les digo, que si nosotros tenemos rabia y no logramos controlarla, esa rabia va a ser la que opera en la siguiente operación y no el trader. La mente del trader, sino esa rabia es la que va a terminar tomando decisiones. Nosotros de manera consciente no lo sentimos. Nosotros decimos: no, pero es que yo fui el que decidí en el momento. Y después nos damos cuenta: no, pero yo por qué entré ahí si yo no debía haber entrado ahí. En ese momento es que nos damos cuenta que la rabia fue la que tomó la decisión y no el cerebro del que estaba ejecutando. Entonces, no tenemos que buscar la forma de recuperar lo que perdimos. Eso es algo muy, muy importante. Idea clave: acepta el resultado y vuelve a tu proceso y sigue adelante. Entonces perdemos, aceptamos que podíamos perder y si tenemos que operar una sola vez al día, pues simplemente cierro mi computadora y digo: mañana será otro día. Ahora,
Algo que a mí me gusta hacer en esta última diapositiva es poner unos tips psicológicos aparte de los que aparecen ahí. Y es dos tips que al menos a mí, más desde mi experiencia, no tanto desde la teoría psicológica, sino también desde mi experiencia personal. Y uno de esos dos tips que a mí en lo personal me han servido muchísimo es, bueno, uno, no estar mirando constantemente el saldo de mi cuenta. Entonces, si no, yo simplemente voy operando mientras que yo respete mi riesgo, mientras que yo cumpla. Lo que sí me interesa a mí es calificarme a mí mi operativa, que yo ejecute bien, eso sí es lo que a mí me interesa mucho, pero yo no voy mirando el saldo de mi cuenta. ¿Por qué? Porque pasa mucho que, digamos, van $20,000, pongamos por poner un ejemplo. Entonces yo perdí, normal, perdí 100, un ejemplo. Entonces ahora son 19,900. Entonces como que si yo me fijo en cada operación, yo voy y miro en cuánto va mi saldo. Entonces cuando yo pierdo, voy a sentir todavía más el impacto de ver cómo mi cuenta va cayendo suavecito. Entonces, eso ayuda a que sea más difícil de aceptar las pérdidas. Entonces, recomiendo mucho no estar mirando allá el balance de la cuenta ay, no, que perdí, ahora está en tanto. Eso hace que se dificulte mucho aceptar una pérdida porque sentimos como ese miedo a que en cualquier momento ya la quemé o siento que se está perdiendo algo que es mío. Cuando yo miro ese número y mi cuenta, digamos que sea una cuenta de fondeo, que ahí sí no es dinero. Cuando es una cuenta real, sí es todo mío, pero cuando es una cuenta de fondeo, pues no es mío, es un número ahí que sale. O sea, lo que realmente es mío es lo que yo pagué por esa cuenta. Entonces, yo veo como mío, un ejemplo, esos 20,000 y cuando yo pierdo 100 y se baja 100 el saldo, entonces siento como ese golpe y se va haciendo difícil aceptar las pérdidas. Eso hace que se agrave más la intensidad de lo que es perder. Y es un hábito que no que parece inofensivo, pero es realmente perjudicial estar mirando el saldo y más cuando perdemos. Pero también si lo hacemos cuando ganamos, pues igual nos estamos condicionando a que ese número nos genere emociones positivas o negativas. Ese número, lo único que nos tiene que servir es cuando llegue el retiro, si llega, ahí sí decir, bueno, voy a retirar tanto. Pero si no, yo debería estarlo evaluando. En mi caso, yo lo evalúo cada 20 operaciones y digo, bueno, incrementó tanto, disminuyó tanto. Ahí sí yo digo, bueno, ¿cómo nos fue? Pero no estarlo mirando todas las operaciones. Eso incrementa mucho lo que es no aceptar las pérdidas. Duelen más las pérdidas si yo miro el saldo y si yo miro el saldo y hago que ese número se vuelva parte de mí. Y el otro tip psicológico, pero también más de tipo de mi experiencia personal, es, ejemplo, nosotros tenemos que saber, y si ustedes no lo saben, sí o sí tienen que hacerlo, y es precisamente lo que hacemos en las asesorías, ustedes tienen que conocer su estadística y saber, por ejemplo, digamos, de 10 cuántas ganan y cuántas pierden. Entonces, la persona que sabe que de 10 ejemplo, por poner un ejemplo, gana 7 pierde 3, entonces esto a mí me parece súper, súper bueno para aceptar las pérdidas así en lo práctico, ya no tanto en lo teórico, sino en lo práctico, y es simplemente que si yo tengo 10 operaciones y sé que estadísticamente yo pierdo 3, cuando yo pierda la primera, pierda la segunda, pues no me va a afectar tanto, porque yo sé que estadísticamente yo pierdo 3 de 10. Entonces cuando pierdo esas, más que todo las dos primeras, pues yo voy a estar tranquilo, es normal que las pierda. Entonces como que esa resistencia a la aceptación de la pérdida se baja muchísimo cuando tenemos esa conciencia de que vamos a perder cierto número de veces cada 10. Perdí la tercera, entonces digo, bueno, ya estoy en el límite. Si llego a perder una cuarta, entonces ya tengo que entrar a evaluar si fue el mercado, de pronto que el mercado se está comportando diferente, de pronto que yo soy el que está haciendo algo diferente, entonces ahí ya entro a evaluar. Pero mientras yo siga perdiendo esas tres que mi estadística dice que tengo que perder, si yo me mentalizo que yo voy a perder 3 veces y que está bien porque eso es lo que dice mi estadística que va a pasar, entonces créanme que a mí eso me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no, yo decía, sí, va a pasar, voy a perder y cuando perdía me incomodaba, obvio, no voy a decir que no, pero decía, no, sí, está dentro del parámetro. Entonces, esos son tips que yo les doy. Esos dos últimos, en serio, son muy, muy buenos tips. Entonces, en este punto ya
Esa sería la clase por el día de hoy. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre psicotrading, por acá te voy a dejar un video sobre cómo desconectarse de la operación anterior en el trading. Así que en este video nos vemos.